En los anales de la historia económica mundial, pocos fenómenos han resultado tan fascinantes y desconcertantes como lo que los historiadores han bautizado como el milagro económico español. ¿Cómo es posible que una nación sumida en el aislamiento internacional, sin apenas recursos naturales estratégicos, y con un sistema tributario que muchos calificarían hoy de arcaico, lograra crecer a una media aproximada del 7% anual durante más de una década, convirtiéndose en la segunda economía de mayor crecimiento mundial solo por detrás de Japón? ¿Magia? ¿Suerte? ¿O acaso existía una fórmula secreta que los libros de texto convencionales prefieren omitir? Para los curiosos de la historia patria y los amantes de los datos sorprendentes, este fenómeno encierra secretos que desafían las teorías económicas convencionales y revelan aspectos fascinantes de la España de los años 60 que pocos conocen realmente. El PIB per cápita español aumentó un espectacular 98% entre 1960 y 1970, una cifra que hoy resultaría extraordinaria incluso para las economías emergentes más dinámicas. Pero detrás de este dato aparentemente frío se esconde una revolución silenciosa que transformó la vida cotidiana de millones de españoles de forma radical. Quizás ningún objeto material represente mejor esta transformación que el icónico SEAT 600. En 1946 había apenas 72.000 coches particulares en toda España, pero en 1966 ya había más de 1 millón. Esa tasa de crecimiento no tenía igual en el mundo. ¿Se imaginan? De un país donde el automóvil era un lujo casi aristocrático, a una sociedad donde las familias de clase media podían aspirar a tener su propio vehículo. Pero el SEAT 600 era mucho más que 4 ruedas y un motor. Era libertad, modernidad, esperanza. Las familias españolas descubrieron súbitamente que podían viajar para la playa los domingos, visitar a los parientes en pueblos lejanos, explorar su propio país. ¿No es extraordinario cómo un simple objeto puede cambiar la mentalidad de toda una generación? De 1958 a 1972, el parque automovilístico español creció a una tasa compuesta anual del 21,7%. Para poner esta cifra en perspectiva, era como si cada año apareciera mágicamente un quinto más de coches que el año anterior. Los matemáticos reconocerán inmediatamente que estamos hablando de un crecimiento exponencial puro, de esos que solo ocurren durante los momentos de transformación histórica más profunda. Pero, ¿cómo era posible que los españoles pudieran permitirse estos lujos si supuestamente el país era pobre? Aquí comienza el verdadero misterio. Contrariamente a lo que cabría esperar de un Estado que financiaba grandes proyectos de infraestructura y desarrollo, el sistema tributario heredado del franquismo era una estructura poco eficiente y fuertemente regresiva, que tenía capacidad para financiar un gasto público muy limitado. ¿Cómo puede ser esto posible? La realidad es que España mantuvo durante muchos años un sistema tributario arcaico basado en impuestos de producto, en el que destacaba el llamado impuesto sobre utilidades, muy diferente a los modernos impuestos sobre la renta que ya existían en otros países europeos. Testimonios de la época revelan que muchos ciudadanos jamás hicieron declaración de la renta ni pagaron impuestos de ningún tipo y nunca fueron multados ni perseguidos por ello. ¿Cómo es esto posible? ¿Estamos ante el caso de un Estado que funcionaba sin ingresos tributarios significativos? La clave estaba en un sistema fiscal completamente diferente al actual. La contribución de usos y consumos, establecida en 1940 en la reforma Larraz, era un impuesto indirecto que gravaba el consumo de productos específicos considerados de lujo. Los españoles pagaban impuestos, sí, pero sin darse cuenta. Cada vez que compraban tabaco, alcohol, gasolina o ciertos productos manufacturados, una parte del precio se destinaba al erario público. Este sistema tenía una ventaja psicológica extraordinaria. El ciudadano no sentía la carga fiscal directamente. No había que rellenar complicados formularios. No había inspectores llamando a la puerta. No había que guardar facturas durante años. Los impuestos se pagaban de forma automática, incorporados en el precio de los productos de lujo. ¿Y de dónde salía entonces el dinero para financiar el desarrollo?
La respuesta está en una combinación de factores que los economistas modernos considerarían casi imposible de replicar. 1. Los ingresos por monopolios estatales. El Estado controlaba monopolios estratégicos, tabacaleras, telefónica, algunos servicios básicos, que generaban ingresos constantes sin necesidad de impuestos directos. 2. Las transferencias de los emigrantes. Los millones de españoles que emigraron a Alemania, Francia y otros países europeos enviaban remesas que inyectaban divisas fundamentales en la economía nacional. 3. Los ingresos por turismo. El incipiente boom turístico comenzó a generar divisas extranjeras que permitían financiar importaciones de maquinaria y tecnología. 4. La inversión extranjera dirigida. Tras el Plan de Estabilización de 1959, se abrieron las puertas a inversiones extranjeras muy selectivas que aportaban tanto capital como know-how tecnológico. Y la principal, no derrochar el dinero del contribuyente en cosas que no fueran estrictamente necesarias. Para comprender verdaderamente el milagro económico español, hay que imaginar cómo era la vida cotidiana de una familia media en 1960 y compararla con la misma familia en 1970. El contraste es literalmente extraordinario. En 1960, las familias cocinaban principalmente con carbón o leña. La mayoría no tenía nevera. Conservaban los alimentos en fresqueras o compraban a diario. La televisión era un lujo que solo algunos vecinos afortunados poseían. Las lavadoras eran prácticamente inexistentes. Se lavaba a mano o en lavaderos públicos. Los teléfonos particulares eran raros. Se utilizaban los de las tabernas o comercios y las vacaciones fuera del pueblo o ciudad de residencia eran impensables para la mayoría. En 1970, las cocinas de gas butano se habían generalizado. La nevera se había convertido en electrodoméstico básico. Muchas familias tenían ya su primer televisor congregando a vecinos para ver programas. Las lavadoras semiautomáticas comenzaban a aparecer en hogares de clase media. Los teléfonos particulares empezaban a extenderse y las vacaciones en la playa o la montaña se volvían aspiración alcanzable. ¿Cómo era posible que familias que habían vivido en la subsistencia pudieran acceder súbitamente a estos lujos? La respuesta está en un fenómeno que los sociólogos consideran uno de los más rápidos procesos de movilidad social ascendente de la historia europea moderna. Aunque los salarios nominales no eran especialmente altos, los precios de muchos productos básicos se mantuvieron relativamente estables gracias a políticas de control de precios y subsidios encubiertos. Esto significaba que el poder adquisitivo real de las familias aumentaba constantemente. La transformación industrial de España durante los años 60 presenta características que desafían las teorías económicas convencionales. ¿Cómo puede un país sin tradición industrial significativa desarrollar súbitamente sectores manufactureros competitivos? 1. El sector automovilístico. Aunque SEAT, con tecnología Fiat, fue el símbolo visible, la realidad es que se desarrolló todo un ecosistema de industrias auxiliares, fabricantes de neumáticos, baterías, componentes electrónicos, etc. España pasó de importar automóviles a convertirse en exportador. 2. La industria química. La revolución invisible. El desarrollo de la petroquímica española permitió la producción nacional de plásticos, fertilizantes, medicamentos básicos y materiales sintéticos. De repente, productos que antes se importaban a precios prohibitivos se fabricaban en España. 3. La construcción. El sector de la construcción experimentó un crecimiento extraordinario. No solo por la demanda interna, sino por el desarrollo turístico costero. Pueblos pesqueros se transformaron en destinos internacionales. Mientras la atención se centraba en la industrialización, la agricultura española vivió una revolución tecnológica casi imperceptible. La mecanización del campo, la introducción de fertilizantes químicos y las mejoras en los sistemas de riego multiplicaron la productividad agrícola. ¿El resultado? España pasó de ser un país que sufría escasez alimentaria crónica a convertirse en exportador de productos agrícolas. ¿No es extraordinario que este cambio ocurriera en menos de una década? Uno de los factores menos mencionados pero más importantes del milagro económico español fue la estabilidad social.
Mientras otros países europeos vivían conflictos laborales constantes, huelgas y tensiones sociales, España disfrutó de un periodo de paz social que permitió la acumulación de capital y la planificación a largo plazo. ¿Era esta estabilidad el resultado de la represión o de la mejora genuina de las condiciones de vida? Los datos sugieren que fue más bien lo segundo. Cuando la gente ve que su vida mejora constantemente, tiene menos incentivos para la conflictividad social. La llegada de capitales extranjeros fue uno de los factores clave que permitieron el crecimiento, pero lo que pocos saben es que estas inversiones incluían transferencias tecnológicas masivas. Empresas españolas pudieron acceder a tecnologías que les habrían costado décadas desarrollar independientemente. SEAT con Fiat, Citroën con su fábrica en Vigo, Renault con sus plantas en Valladolid. No se trataba solo de dinero, sino de conocimiento técnico, métodos de producción, sistemas de gestión y cultura empresarial moderna. Los años 60 coincidieron con la llegada a la edad laboral de las generaciones del baby boom de los años 40. España tenía súbitamente una población joven, relativamente educada, gracias a las mejoras en educación primaria de los años 50, y motivada. Esta generación era diferente, habían crecido en paz, tenían expectativas más altas que sus padres y estaban dispuestos a trabajar duro para alcanzar un nivel de vida nunca antes visto. El régimen desarrolló un sistema de incentivos económicos sorprendentemente sofisticado. En lugar de recurrir únicamente a la presión fiscal, que generaba resistencia, se optó por premiar los comportamientos deseados. Créditos blandos para adquisición de vivienda, facilidades para montar pequeños negocios, subsidios encubiertos para sectores estratégicos. El Estado actuaba más como facilitador que como recaudador agresivo. Quizás el factor más importante y menos cuantificable fue la transformación de la mentalidad colectiva. Por primera vez en décadas, los españoles creían genuinamente que el futuro sería mejor que el presente. Esta esperanza se traducía en comportamientos económicos virtuosos: ahorro para inversión, confianza en la moneda nacional, propensión al emprendimiento. El milagro económico tuvo también sus sombras. La migración masiva del campo a la ciudad creó problemas urbanos, hacinamiento en las periferias industriales y pérdida de población en amplias zonas rurales. Pueblos enteros se vaciaron mientras Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia se convertían en grandes metrópolis industriales. ¿Era inevitable este precio? Había alternativas más equilibradas. A pesar del espectacular crecimiento, España desarrolló una fuerte dependencia de la tecnología extranjera. La innovación autóctona quedó rezagada, creando vulnerabilidades que se manifestarían en crisis posteriores. El sistema económico desarrollado durante los años 60, aunque eficaz para el crecimiento acelerado, carecía de flexibilidad para adaptarse a cambios externos. Cuando llegó la crisis del petróleo de 1973, España se mostró más vulnerable que otros países europeos. El milagro económico español de los años 60 ofrece lecciones fascinantes que trascienden ideologías y épocas. 1. La importancia de la estabilidad institucional. El crecimiento económico sostenido requiere previsibilidad en las reglas del juego. Los inversores, tanto nacionales como extranjeros, necesitan certidumbre. 2. El poder de la esperanza colectiva. Cuando una sociedad cree genuinamente en su futuro, se generan dinámicas virtuosas de ahorro, inversión y emprendimiento que pueden superar obstáculos aparentemente insuperables. 3. La eficacia de los incentivos sobre las penalizaciones. Resulta más eficaz premiar los comportamientos deseados que castigar los no deseados. El sistema fiscal español de los años 60 evitaba la sensación de agobio tributario. 4. La importancia de la transferencia tecnológica. Ningún país puede desarrollarse en completo aislamiento. La apertura controlada a la inversión y tecnología extranjeras puede acelerar dramáticamente el desarrollo. 5. El factor demográfico es crucial. Tener una población joven, educada y motivada puede compensar muchas otras deficiencias estructurales. Cuando observamos la España actual, muchas de sus fortalezas tienen sus raíces en aquel milagro de los años 60. La cultura empresarial, la capacidad de adaptación tecnológica, la mentalidad de progreso, el optimismo vital. Todo ello se forjó durante aquella década extraordinaria. ¿Podría repetirse un fenómeno similar?
Los escépticos dirán que las condiciones históricas eran irrepetibles. Los optimistas señalarán que España ha demostrado repetidamente su capacidad de reinventarse y sorprender al mundo.